los datos fundamentales para el inversor. Banco Big. Nos mueven tus valores. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patagones. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Sintonizan Radio Intereconomía. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. Circo Alegría presenta por primera vez en Madrid Circo on Ice, el mayor espectáculo del mundo sobre hielo. Trapecistas, equilibristas, contorsionistas, te sorprenderán los patinadores, te divertirás con los payasos, soñarás con la magia. Gran carpa junto al Palacio de Hielo, auténtico circo sobre hielo. Compra ya tus entradas en circoalegría.es. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos nuestro consultorio de bolsa en Capital Intereconomía con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Les recuerdo los teléfonos 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio, viendo en directo los gráficos que está analizando esta mañana Samuel con nosotros. Inditex, teníamos pendiente, Samuel, que nos preguntaba Luis antes del boletín, 35.20 era la posición, creo. Sí, eso es. Nos comentaba que estaba a 35.20 y bueno, sí es verdad que Inditex en las últimas sesiones ha mantenido esas correcciones, ¿no? Hasta incluso cerrar por debajo del soporte que teníamos anterior en la zona de los 30 y de los 33, 32,90, ¿vale? Pero bueno, yo creo que habría que tener precaución, ¿de acuerdo? O sea, no hay que todavía, digamos, pensar en salir en esa posición, o yo por lo menos no saldría. ¿Por qué? Porque esa potencial ruptura que estamos observando puede ser una trampa y lo que está buscando la cotización es cerrar el gap que teníamos aproximadamente de junio, ¿no? de este 2023, con el que se superó la zona de los 32,75, que es un nivel de resistencia, o que fue un nivel de resistencia muy importante, ¿no? Allá por el 2021-2022. Por tanto, es posible que el mercado lo que esté buscando precisamente es cerrar ese gap de cotización, ¿ok? Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver si vuelve otra vez a cotizar, vuelve otra vez a entrar por encima de los 33 euros y comienza esa búsqueda de nuevo de la ruptura de la resistencia que tenemos en los 36,90. Así que de momento yo le diría al oyente que calma con ella y que vigile sobre todo el cierre de ese gap, que si finalmente pues Inditex pierde la cotización por debajo de ese gap, pues que ya sí sería un buen momento quizás para soltar las acciones. Un par de WhatsApp, Palantir, opinión sobre Palantir, las tengo $20, dice este oyente, que si es buen momento para vender y asumir pérdidas o espera estar en break-even, que lleva un poco más de un año con las acciones, y opiniones sobre Saint-Gobain, si es momento para comprar. A ver, el ticker que te lo busco, que a lo mejor es más Saint-Gobain, SGOB. SGOB. Bien. Sí, aquí la tenemos, París. Este sería para perfecto, comprar. Pues mira, empezamos. Vale, perfecto. Pues mira, si quieres empezamos por Palantir, ¿de acuerdo? Que yo, bajo mi punto de vista, Palantir la sigo observando dentro de una fase alcista. De momento, o sea, se mantiene en una tendencia alcista. ¿Por qué motivo? Bueno, venimos de una tendencia bajista, que como bien comentaba, ¿no? Hace más de un año, pues 2021, un proceso bajista muy largo, ¿no? Que nos llevó hasta la zona del soporte de los 6,55, de los 6,50 aproximadamente, ¿de acuerdo? Pero, como vemos en el título, ya sobrepasó ese último máximo decreciente, ¿no? Por tanto, ya estamos en un entorno alcista. Sí es verdad que tengo una revalorización muy fuerte y que en estos momentos pues estamos en entornos de correcciones, pero yo creo que puede mantenerse o puede aguantar hasta que, en el caso de que no se perfore, ¿no? Ese nivel de soporte importantísimo que está mostrando en zonas de los 13,71. Si pierde ese nivel,
¿de acuerdo? Obviamente podría ir perfectamente a buscar los 11,55, que es esa resistencia, ¿no? Ese último nivel de máximo decreciente que teníamos. Por tanto, pues bueno, puede haber mayores caídas, pero yo de momento no me plantearía salir de esa posición porque el entorno general o el contexto del título es un contexto alcista. Va a tocar sufrir, posiblemente, ¿no? Pero o durante un poco más de tiempo, pero de momento a mí las zonas de incluso la zona de los 13, la zona de los 11,50, creo que son zonas potenciales de compra, ¿no? Zonas de descuento interesantes y que a partir de ahí podría aumentar la cotización y ir a volver a buscar la zona de los 20. Por tanto, yo creo que de momento mantenerla. Vale. Y luego me comentabas Saint-Gobain. Pues bueno, más o menos es un contexto similar, ¿no? Después de correcciones importantes, haciendo mínimos, vuelve otra vez a generar una nueva tendencia al alza y nos marca una zona de soporte o una zona de referencia muy importante en la que hemos tenido, esto es importante, un importante rebote en las últimas jornadas, sobre todo jornada del pasado viernes desde la zona de los 49. Por tanto, aquí hay una pequeña estructura de corto plazo que nos puede dar una señal de que este proceso bajista en el que nos encontrábamos ha finalizado, pero bueno, de momento yo creo que hay que esperar. Sí es verdad que el rebote ha sido importante en esa zona, en esa última zona de soporte y que posiblemente podamos ver mayores revalorizaciones. Además vemos entornos de sobreventas extremas y por tanto, bueno, para mí esa será la referencia, la zona de los 49 euros. Si aguanta bien y aquí genera algún patrón, alguna zona de acumulación, algún patrón de giro alcista, yo por mi parte pues lo vería bastante bien, ¿no? Volver a retomar compras. Un poco más que comentarte sobre Soltec, muy rápido. ¿Soltec está para comprar? Pregunta Fran. Soltec está para comprar. Power Holding Madrid. Soltec no. Lamentablemente lo siento, pero no lo considero que esté en estos momentos para comprar. La tendencia que observamos es totalmente bajista, los máximos y mínimos siguen siendo decrecientes y mientras que esto suceda, aquí no hay ninguna posibilidad. Sí es cierto que bueno, que aquí aparece que ha hecho un nivel de soporte, que parece que está respetando en la zona de los 2,50 y podría existir una oportunidad en el corto plazo para la zona, esa última pequeña subida que tuvo hasta los 2,88. Por tanto, bueno, de plantear una posible operación más especulativa de corto plazo, pues hasta que no superara los 2,88 no habría ningún tipo de oportunidad. Así que en este momento yo no valoraría ninguna entrada en Soltec. Vale. 3 valores: Alphabet, Microsoft y SACIR. Dime algo de ellos. Los grandes. 2 grandes y una española que tiene muy buenas recomendaciones de compra del consenso de mercado, SACIR, ¿eh? Creo que tenía hace poco. Sí. Alphabet, Microsoft y SACIR. Microsoft, aquí lo tengo, ¿vale? Y luego tenemos por aquí a SACIR. Vale, te cuento. Bueno, presentaron resultados, y recordamos, ¿no? Recientemente presentaron resultados tanto Alphabet como Microsoft, ¿vale? Y aunque ambas compañías tuvieron muy buenos resultados, hubo una, Alphabet fue muy penalizada, ¿de acuerdo? Por esas presentaciones de resultados, con todo el tema de, bueno, de una serie de problemas que están registrando en la nube, ¿no? Que su generación de negocio en la nube no está siendo tan potente como se esperaba. Y por otro lado tenemos a Microsoft, que tuvo un comportamiento pues excelente, unos resultados increíbles y que se ha visto muy reforzada, ¿no? Por todo el posicionamiento que está haciendo de inteligencia artificial. Esta es la diferencia que tenemos ahora mismo entre Microsoft y Alphabet. Una está siendo penalizada por todo ese ambiente de inteligencia artificial, negocio en la nube y demás, y la otra es la que está siendo premiada, aunque ambas compañías tienen muy buenos resultados. Bajo mi punto de vista, considero que Microsoft en estos momentos tiene es más interesante para el corto plazo, para el corto medio plazo, y yo buscaría posiciones por encima de los 346, ese último máximo que marcó justo en la presentación de resultados. 346 por encima, si bate esa marca, yo creo que ahí hay una potencial oportunidad de entrada en compra. Google también me gusta mucho, o sea, es una de esas compañías que yo creo que todo el mundo debería tener al menos una pequeña participación en su cartera, pero creo que ahora mismo, después de la presentación de resultados, tenemos que esperar, ¿vale? Hay una zona de soporte muy importante que será clave, la zona de los 116, 117, veremos qué reacciona hacia ahí, y es interesante porque, claro, porque estamos teniendo un descuento y sería pues una potencial
oportunidad de comprar más barato de lo que ya estaba, porque estábamos ya cotizando en niveles de 140. Por tanto, este descuento con la presentación de resultados para inversores de medio y largo plazo, estas pequeñas caídas pueden ser interesantes para reposicionarse de nuevo en compras en Google. ¿Okay? Pero debemos entender cuál es el posicionamiento de una o cuál es, digamos, la situación de una compañía que está siendo premiada por todo lo que está haciendo con todo el tema de inteligencia artificial, y la otra que no termina de generar un gran negocio con todo lo que digamos, con todo lo que conlleva la inteligencia artificial, el negocio en la nube, etcétera, etcétera. Y luego SACIR, desde la parte técnica, que comentabas que hay un montón de recomendaciones sobre SACIR. La realidad es que el comportamiento de fondo, ¿no? La tendencia general de fondo está siendo muy, muy positiva. Esto viene produciéndose prácticamente desde 2020, ¿no? Desde que hizo esos mínimos de pandemia, la tendencia general está siendo tremendamente positiva. Ahora bien, debemos tener precaución porque SACIR acaba de perder la zona, o estas últimas jornadas, ha perdido la zona de los 2,72. Y eso es una zona que tenemos que vigilar. Parece que está respetando ese último mínimo que marcó en la zona de los 2,63. Y aquí sí se podría producir, digamos, un giro alcista, o deberíamos estar preparados para un posible final de esas últimas correcciones que tenemos. ¿Yo qué buscaría? Pues fácilmente me marcaría el último máximo decreciente que ha marcado justamente en la zona de los 2,77 y esperaría esa ruptura. Si rompe los 2,77, finaliza, por tanto, esas últimas correcciones de las últimas semanas y podríamos volver de nuevo a zonas de los 3,16, 3,17. Aproximadamente. Por tanto, interesante también. Venga, ¿qué más tenemos por aquí? WhatsApp nos queda pendiente. Roblox y Carvana, si están para entrar. Roblox. Vale, bueno, en el caso de Roblox, teníamos a nivel general, ¿no? O a nivel más de medio-largo plazo, tenemos una zona de lateralización que viene predominando, ¿no? Desde prácticamente mediados de 2022 y no sale, ¿no? De ese entorno lateral entre los 51 y los 21 dólares. Por tanto, ahora mismo, si nos vamos al más corto plazo, es decir, bueno, ¿está para entrar, no está para entrar? Bueno, tenemos una fase de corrección, una fase de caídas, ¿de acuerdo? Que nos ha marcado máximos y mínimos decrecientes, nos marca ese último mínimo, y lo que sí ha conseguido hacer la cotización en las últimas jornadas es romper esa anterior resistencia que teníamos en los 29,33. Esto significa que, pues bueno, esa corrección bajista ha finalizado. Entonces aquí tenemos dos posibilidades. Una, esperar que la cotización vaya a buscar una pequeña zona de descuento, o sea, nos vayamos a zonas de los 28. Yo creo que la zona de los 28 es una zona óptima porque coincide con un 61,8 del retroceso. Tenemos esa opción, o segunda opción, posicionarnos por encima de los 33,30. Ya lo que se prefiera. Y luego la otra me dijiste que era Roblox y Carvana. Muy rápido, que vamos fuera de tiempo. Carvana. Vale, un segundo. Vamos a ver si lo encuentro. Si no, nos la dejamos de deberes, ¿eh? Vale, pues... no pasa nada por dejarnos ahora. No la encuentro ahora mismo. No, pues nos dejamos de deberes. No la tengo, vamos, lo siento. De tiempo. Samuel Plaza, JFD Brokers Muy España, director, gracias como siempre por acompañarnos en este consultorio de bolsa. Que vaya bien mañana el festivo. De guardia, que hay fe, que hay bolsa. Cuídate mucho. Sí, eso es. Chao. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Hasta la próxima. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León.
¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es, reinventando el trading. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si inviertes en bolsa, noticiasdebolsa.es será tu web. En ella encontrarás toda la información bursátil gratis con interesantes artículos de opinión, noticias y análisis técnicos de las empresas cotizadas, cuentas trimestrales y avisos de la CNMV. Todo ello sin registros y actualizado diariamente. Noticiasdebolsa.es, tu web de información bursátil. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Hoy en el Foro de la Inversión ponemos el foco en el segmento de la salud. Nos acompaña Natalia Ortega, que es responsable de ventas en Iberia de Bellevue Asset Management. Natalia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días. Bueno, estamos en un momento de los mercados financieros con poca visibilidad y muchas incertidumbres. ¿Cómo está afectando este entorno ahora con ese último foco, el conflicto entre Israel y Gaza, pero también la inflación, los tipos de interés, la desaceleración económica, los resultados empresariales que estamos conociendo? ¿Cómo se está afectando como casa? Bueno, Susana, pues a nosotros, en principio no nos debería de afectar, ¿no? Porque siempre decimos que el sector salud es un sector no cíclico, es decir, no depende del ciclo económico o lo que esté pasando dentro del mercado, pero sí que es verdad que venimos sufriendo ligeras caídas en dos de nuestros productos principales, el Medtech and Services, que tú ya lo conoces, y el Digital Health. Son productos que invierten en compañías de tecnología médica y de digitalización del sistema sanitario. Entonces, esos productos desde agosto sí que han venido teniendo ligeras caídas, pero es que además, es verdad que agosto es un mes complicado. Esto es porque se ha sumado que Novo Nordisk, una compañía farmacéutica danesa, ha sacado un medicamento que es para reducir el apetito en personas o en pacientes con obesidad, ¿no? Entonces, el medicamento la verdad que es la bomba, consigue reducir el 15-25% del peso total de una persona o un paciente con obesidad, pero es verdad que a nosotros nos ha repercutido porque al final el mercado ha descontado con este medicamento que esos pacientes iban a tener menos problemas de corazón, ¿no? Entonces, al final se iban a reducir los procedimientos quirúrgicos. Total, que las compañías de tecnología médica en las que nosotros invertimos, que producen esos aparatos para llevar a cabo esos procedimientos quirúrgicos, pues se han visto afectadas. Lejos de la realidad, nosotros lo que estamos defendiendo es que al final nada va a sustituir una operación de corazón, ni un medicamento que reduzca el apetito, ni nada, porque el mayor factor para problemas de corazón, cardiopatías, infartos, es la edad, sobre todo, ¿no? A la edad no nos vamos a estar viendo expuestos siempre, por lo tanto eso no va a cambiar. Bueno, es tremendo a veces las lecturas que hace el mercado de una muy buena noticia, ¿no? Para el sector salud, para la sociedad y bueno, pues también para la economía, pero es increíble. Oye, sí. Uno de los grandes temas, ¿no? Y además tema estructural de la economía y de la sociedad es el envejecimiento de la población. Cada vez somos más viejos, vivimos más tiempo, que eso está fenomenal, y queremos vivir mejor. Este factor, ¿cómo lo incorporáis? ¿Cómo lo tenéis en cuenta cuando hablamos de salud?
Pues nosotros, Susana, el envejecimiento poblacional es algo que tenemos siempre muy en cuenta. De hecho, siempre decimos que el sector salud se considera una de las megatendencias más populares o que más rentabilidades da a largo plazo, ¿no? Porque los motores de crecimiento, esos fundamentales del sector salud, están presentes ahora y van a estar presentes las próximas décadas, los próximos 20, 40, 60 años. Con esos fundamentales me refiero al crecimiento de las clases medias, al aumento de la población y, sobre todo, al envejecimiento de la población del que estábamos hablando, ¿no? Al final son factores que influyen en el gasto sanitario. Es decir, como decías tú, no es malo, vamos a vivir más y mejor, pero eso significa que vamos a necesitar también tratamientos y cuidados diarios y eso significa demanda al sistema sanitario, por lo cual, para hacer un sistema sanitario sostenible económicamente a largo plazo, las compañías tienen que sacar productos nuevos, ¿no? Entonces, es lo que hace al final que el sector salud sea un compañero ideal para invertir a largo plazo, que ese envejecimiento va a hacer que esté siempre presente. Claro, hay otro elemento importante que es el tema de las enfermedades crónicas, ¿no? Que esto para el segmento de la salud es todo un desafío. Justo, o sea, nosotros siempre decimos que cuanto a más envejecimiento haya, cuanto más mayores somos, más presencia de enfermedades crónicas van a haber. Ahora mismo estamos recalcando dos muy importantes que están en un aumento, están todo el rato en aumento y crecen muchísimo y además suponen un gasto impresionante al sistema de salud. Uno es la obesidad. Por darte un dato y que te hagas a la idea, en 1980 en Estados Unidos el 13% de la población americana tenía un índice de masa corporal de superior a 30. En 2020 ese dato ya no era un 13%, era un 42% de la población americana tenía un índice de masa corporal superior a 30. O sea, es decir, es una cifra que se ha triplicado en 40 años y se va a seguir triplicando. El sector salud destina mucho dinero a la obesidad. Hablábamos antes, por ejemplo, del medicamento de Novo Nordisk. Otro de las enfermedades crónicas que nosotros prestamos mucha atención porque se destina mucho dinero es, por ejemplo, la diabetes. La diabetes, ahora mismo hay 500 millones de pacientes diabéticos en el mundo, pero se estima que en 15 años va a haber un crecimiento del 300%, es decir, el crecimiento es enorme, el número de pacientes diabéticos va en aumento y es una enfermedad crónica que necesita un cuidado diario y un tratamiento diario. Entonces eso supone un gasto. Necesitamos esas compañías para que vayan produciendo, por ejemplo, esos sensores de medición de glucosa que la gente ahora se pega en el brazo, todos esos aparatos, ¿no?, que hacen que vaya a ser más fácil y más económico y vaya a ser sostenible al final. Bueno, es una auténtica barbaridad. El 42% de la población tiene un índice de masa corporal superior a 30, cuando yo creo que lo normal está en torno a 24, sí, ¿no? Que ahí ya es el borde, ¿no? Es una barbaridad. Oye, entonces, viendo que hay tendencias estructurales de largo plazo como el envejecimiento, como enfermedades crónicas, como decías, como la obesidad y el sector salud tradicionalmente es un sector defensivo porque todos, pase lo que pase, vamos a seguir yendo al médico y gastando en medicamentos. ¿El momento es idóneo para incorporar a la cartera este tipo de compañías y volcarlas hacia un sesgo más defensivo? Pues a ver, nosotros justo ahora mismo además estamos diciendo que es un momento para moverse de compañías que te vayan a ofrecer más crecimiento, ¿no? Por ejemplo, el año pasado vimos que el mercado pues no funcionó muy bien, ¿no? El S&P cayó un 20, el Nasdaq un 30, otros índices europeos entre un 10 y un 15, y el sector salud, como buen activo refugio que consideramos, aguantó, soportó bastante bien. Acabó en un menos 12, que para un año como el año pasado de renta variable no está nada mal, ¿no? Ahí los inversores han visto que este año ya, quizás tocando techo en cuanto a los tipos de interés, en estos momentos de inestabilidad, sí que ya va siendo hora de moverse hacia compañías que nos vayan a traer más crecimientos, como pueden ser estas de tecnología médica y digitalización. Y además, o sea, nosotros lo estamos apoyando, porque efectivamente el año pasado, por ejemplo, las farmacéuticas aguantaron bastante y defendieron mucho las carteras, pero ahora queremos mirar un poco más hacia adelante. Otro de los motivos por los que decimos que no ahora, siempre es buen motivo para invertir en salud, es que el sector salud crece a un ritmo el doble de rápido que el Producto Interior Bruto. Es decir, si el PIB mundial crece un 23%, el sector salud va a crecer un 46% mínimo. Entonces, ese crecimiento dobla el PIB, es impresionante y bueno, y te demuestra que a largo plazo funciona, ¿no?
Y luego, Susana, las valoraciones. Nosotros siempre decimos que las valoraciones hay que mirarlas y ahora justo estamos en un momento de valoraciones muy atractivas. Es interesante echarle un vistazo porque el sector salud nunca ha estado tan barato. Es verdad que en términos de PER, si comparamos el sector salud con el índice mundial, están ligeramente parecidos, pero teniendo en cuenta que a largo plazo el sector salud te aporta rentabilidades mucho más elevadas, pues siempre vas a ser ganador, ¿no? Y bueno, y que al final, como decíamos antes, lo fundamental es que el sector salud está bien tenerlo en cartera en cualquier momento, pero además en los momentos complicados como ahora mucho más, porque como decíamos, actúa de activo refugio, ¿no? Si cogemos las últimas crisis, pues por ejemplo la del 2001, pues el sector salud lo hizo mejor que el MSCI World. La gran crisis financiera del 2008-2009 también lo hizo mejor que el MSCI World. La última crisis que vivimos, la del coronavirus, el sector salud lo hizo mucho mejor que el resto del mercado, ¿no? Entonces, tener sector salud en cartera siempre te va a proteger y a largo plazo te va a obtener pues beneficios seguros. Claro, ¿qué vehículos de inversión tenéis? ¿Qué estrategias tenéis para acercarnos a este segmento? Pues nosotros, vehículos de salud tenemos mucho, tenemos 8 productos al alcance de los inversores ahora mismo en España, pero sí que es verdad que los que estamos impulsando y hablando de digitalización y de tecnología médica tenemos 2. Uno es el Bellevue MedTech and Services, que invierte en tecnología médica 80% de la cartera y en servicios, que son grandes aseguradoras americanas, un 20%. Y el otro es el Digital Health, que invierte pues en digitalización del sector salud. Y ambos productos pues se pueden encontrar en plataformas como Allfunds o Inversis, están al alcance de todos. Claro, ahí combina cualidades de cualquier activo defensivo, ¿no? Por pertenecer a un segmento como el de la salud, pero también incorpora crecimiento por incorporar mucha tecnología y mucha innovación. Y la innovación de las compañías, Susana, justo. Al final es un sector que está trayendo muchísima innovación. Nosotros siempre lo decimos, queda todo por hacer en el sector salud. Por ejemplo, si es un ejemplo tonto que siempre pongo, ¿no? En un banco, si quieres abrirte una cuenta bancaria, tienes una aplicación, te metes, firmas online y puedes hacerlo. Si quieres hacer la compra online, por ejemplo, en cualquier supermercado, la haces online y te la llevan a tu casa. En el sector salud, como te rompas la pierna, tienes que ir al traumatólogo, que te dé un volante, hacerte una resonancia, volver con esa resonancia al traumatólogo. Es decir, queda todo por digitalizar en el sistema de salud. Entonces, bueno, creemos que tiene mucho potencial y es una buena opción. Recuérdame el nombre de esas 2 estrategias que estáis empujando. Bellevue MedTech and Services y Bellevue Digital Health. Pues enhorabuena, Natalia Ortega, responsable de ventas en Iberia de Bellevue Asset Management. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. ¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con Ver2 de Foreo. Con Ver2 elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus 4 tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, de 12:30 a 2:30 de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.
Consultorio de fondos. Esta mañana les contaba que Morinvest, buque insignia de inversión de Alicia Koplovich, va a dar otro salto en su estrategia para liderar las sociedades de inversión de capital variable, la SICAV. Lo cuenta hoy el diario Expansión. La entidad se ha aliado con JP Morgan, con Pictet y con BBVA Asset Management para crear un nuevo vehículo financiero que pueda dar servicio a cualquier inversor con independencia del tamaño de su patrimonio. Es un movimiento que supone una revolución en el mercado de la SICAV en España. Es un paso histórico en el sector para popularizar este tipo de vehículos financieros hasta ahora reservado a grandes patrimonios. El objetivo es atraer a un número mucho mayor de accionistas a la sociedad que puedan participar en las rentabilidades conseguidas. Analizamos esto con Fernando Luque, que es editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Susana. Oye, Koplovich es uno de los grandes patrimonios en España, está revolucionando el mapa financiero con un acuerdo para popularizar la SICAV a través de su brazo inversor que es Morinvest. ¿Qué te parece este paso que ha dado Morinvest y la industria de la SICAV, ¿no? ¿Esto es algo bueno? Sí, es bueno, pero es un poco sorprendente, ¿no? Porque la tendencia reciente, pues en el mundo de la SICAV, pues ha sido de transformar la SICAV en fondos de inversión. ¿Por qué? Porque Hacienda pues tenía el ojo puesto en la SICAV, no le gustaba mucho el formato SICAV y te digo, muchas SICAV pues han pensado más bien en el formato fondo que en el formato SICAV, ¿no? Porque ahí pues en la SICAV es verdad que había, y yo creo que hay que reconocerlo, mucho abuso en cuanto a que, no era un instrumento de institución de inversión colectiva, sino que era pues el instrumento para manejar el patrimonio de una o de muy pocas personas, ¿no? Y había pues toda la liturgia sobre los mariachis, que eran personas que figuraban como accionistas o como partícipes, pero que en realidad pues no eran realmente, inversores en la estructura, ¿no? Entonces es verdad que se ha abusado mucho de esa figura de los mariachis. Es una pena porque para nosotros la SICAV tiene que tener pues el mismo tratamiento fiscal que el fondo de inversión, pero te digo, ahí pues es un poco la actitud de Hacienda que ha hecho que pues muchos se hayan retractado y hayan optado por el formato fondo de inversión en lugar de SICAV. Hay otra noticia también que destaca hoy la prensa especializada en economía, que habla de las gestoras de fondos de inversión, de las gestoras internacionales. Dice que son las de Estados Unidos las que están dominando sobre todo las ventas aquí en España. Están lideradas por BlackRock, luego JP Morgan, Fidelity, Morgan Stanley, Columbia Threadneedle y luego vienen otro tipo de gestoras también internacionales que sin embargo este año han tenido reembolsos. Cuenta que este no está siendo un buen año para las grandes gestoras internacionales aquí en España porque los gigantes extranjeros se están estancando, están sufriendo de término medio reembolsos valorados en 1.000 millones de euros debido a las fuertes suscripciones de fondos españoles. Entiendo que se están haciendo suscripciones de fondos españoles, sobre todo de los monetarios, que se están vendiendo este año muy bien, ¿no? Sí, y los fondos de rentabilidad objetiva, ¿no? Que también es un producto que está funcionando muy bien para las entidades españolas y, el estancamiento de las grandes gestoras extranjeras en España, pues, es fácilmente explicable por el mal comportamiento de los mercados, especialmente durante el 2022, ¿no? Que fue un año, y hay que recordarlo, un poco excepcional porque tuvimos fuertes caídas tanto en renta variable como en renta fija, ¿no? Y era un poco inhabitual porque generalmente cuando la bolsa pues no funciona bien, pues el inversor siempre tiene el respaldo de la renta fija y en este caso pues no ha sido así. El año pasado fue muy malo para los fondos de renta fija
y también malo para los fondos de renta variable, y eso es un poco el terreno de las grandes gestoras extranjeras, ¿no? Fondos de renta variable y fondos de renta fija, mientras que en España pues se han especializado o han, digamos, sabido comercializar también los garantizados, que han vuelto con fuerza en algún momento, pero también los fondos de rentabilidad objetiva, ¿no? Que ahí es prácticamente como un depósito, pero con la fiscalidad del fondo de inversión. Entonces ahí sí que han sabido venderlo bastante bien a los partícipes. Muy bien. Voy a ir con los oyentes. Antonio, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, yo quería preguntar por el Nordea Global 1. Vale. A ver qué le parece este fondo. Y el otro es el Ibercaja Tecnológico. Vale. ¿Usted invierte tanto con gestoras españolas como con gestoras internacionales? Española, sí. Vale. Bueno, pero Nordea es internacional, ¿no? Sí. O sea, que utiliza las dos. Venga, gracias. Gracias, muy amable. Bueno, empezamos por el Nordea. Sí, se ve que utilizan los dos, tanto pues Nordea como Fidelity. Digamos, en renta variable aquí la gran pregunta, y yo creo que da igual un poco el sector, salvo el caso quizás de las energéticas que podemos abordar ahora. Pero claro, el Tecnológica o un fondo de renta variable global, el fondo de renta variable global pues va a estar, digamos, sobreexpuesto al sector tecnológico, porque son las grandes compañías tecnológicas las que conforman los grandes índices. Ya puedes hablar del mercado americano o del mercado mundial. En Europa es quizás un poquito diferente, pero aquí lo que hay que pensar es, ¿me merece la pena invertir en un fondo de renta variable de tecnología o mantenerlo de cara al 2024? Yo creo que esa es la gran pregunta que se tiene que hacer el inversor. Y desde mi punto de vista, yo creo que merece la pena pues ir reduciendo exposición a fondos de renta variable. ¿Por qué? Porque en el 2024 vienen curvas. Vienen curvas porque los tipos de interés están altos y van a seguir altos durante bastante tiempo, y eso no es el mejor entorno para un fondo de renta variable. Y luego en el 2024 pues ya pues prácticamente pues muchos analistas ya anticipan pues un periodo recesivo, que iba a decir que pues tampoco hay que mirar al 2024 para ver un periodo recesivo. Estamos en Europa con crecimientos prácticamente nulos, con Alemania al borde de la recesión, y ese es un factor que, bueno, favorece digamos, las bajadas de tipos de interés, y eso yo creo que desde el punto de vista de la construcción de cartera favorece más a los fondos de renta fija que a los fondos de renta variable. El que esté construyendo su cartera, yo creo que tiene que poner el foco más en los fondos de bonos que en los fondos de acciones. Porque los fondos de acciones, si viene la recesión, que lo más probable es que venga, no le va a sentar bien a los fondos de renta variable y sí a los fondos de renta fija. Vale. Y luego, con los fondos de renta fija, ¿un monetario o un a vencimiento? Imagínate que yo tengo poco patrimonio y tengo que elegir, que no puedo cargar mi cartera de un abanico de fondos de renta fija. Sí. ¿Cómo elegir bien? A ver, depende un poco del objetivo. Por ejemplo, el objetivo es no perder dinero, o sea, el objetivo es preservar capital y sacar algo de rentabilidad. Lo vas a conseguir con ambos fondos. ¿Por qué? Porque, bueno, el monetario de momento se está beneficiando de tipos de interés, bueno, pues relativamente altos por parte del Banco Central Europeo. Es verdad que yo creo que en el 2024 los tipos de interés pues van a ir reduciéndose poco a poco, y eso de alguna forma va a perjudicar al Fondo Monetario. Eso no significa que el Fondo Monetario va a dar pérdidas, no, sino que va a ganar menos. Entonces, si ahora mismo podemos esperar una rentabilidad anualizada del Fondo Monetario, más o menos me lo estimo en un 3,5% anual, pues de cara al año que viene, con las posibles bajadas por parte del Banco Central Europeo, pues ya hay que, digamos, reducir un poco esa estimación de rentabilidad anualizada para los monetarios. Pero, bueno, sigue siendo un instrumento con el que vamos a poder obtener rentabilidad positiva. Luego, el tema de los fondos de renta fija a vencimiento es una opción.
decía hace unos momentos que es como un depósito, en la medida en que la rentabilidad no está garantizada como en el caso del depósito, pero la propia estructura del fondo hace que, pues lo más probable es, y es muy probable que uno obtenga la rentabilidad, digamos, prometida en el folleto. Pero claro, hay que mantenerse hasta el vencimiento, que pueden ser 3, 4 o 5 años, dependiendo del tipo de producto. Y ahí vamos a obtener pues la rentabilidad pues más o menos estimada digamos en el momento de comprar el fondo. ¿Por qué no me gusta tanto los fondos de rentabilidad objetiva en este contexto? Porque yo creo que primero por digamos ese requisito de mantenerse hasta el vencimiento, es decir, si uno decide a mitad del camino reembolsar las participaciones, pues probablemente pues va a tener que pagar una comisión de reembolso. Mientras que en un fondo de renta fija tradicional no tiene ese requerimiento. Y luego, en el caso del fondo de renta fija tradicional, como tenemos la libertad de entrar y de salir, yo creo que puede ser interesante el fondo de renta fija tradicional para intentar aprovechar esas posibles bajadas de tipos de interés, y ahí me refiero a los tipos de interés de los tramos más largos, ¿no? que es lo que, digamos, va a influenciar la rentabilidad del fondo de renta fija. Y ahí, pues teniendo la flexibilidad de poder reembolsar las participaciones en algún momento, pues para mí es una ventaja respecto al fondo de rentabilidad objetiva, donde ahí pues el partícipe está un poco cautivo hasta el vencimiento del fondo. Luego, hay muchos oyentes que preguntan, oye, ¿cómo es que estáis diciendo que la renta fija es una gran oportunidad, que es un momento histórico, pero este año mi fondo todavía está en negativo? Sí, es una buena pregunta y es verdad que choca un poco, ¿no? Porque iba a decir, no paramos de decir que pues la oportunidad está ahí en renta fija, pero hay que ser paciente. Es decir, ¿cuándo vamos a ganar con la renta fija? Cuando empiecen a bajar los tipos de interés a medio y largo plazo. Es decir, cuando probablemente pues el Banco Central ya decida en algún momento del año que viene bajar los tipos de interés, porque esperemos que la inflación ya esté controlada y desafortunadamente pues las señales de recesión pues aparezcan, es ahí cuando el fondo de renta fija pues va a sacar, digamos, el mayor partido. Pero yo creo que es un buen momento para ir acumulando fondos de renta fija. Es decir, yo no descarto que los tipos de interés pues puedan seguir subiendo, especialmente en el mercado americano más que en el mercado europeo, ¿no? Pero es posible que los tipos a largo pues sigan subiendo un poquitín, no mucho más, porque yo creo que teniendo en cuenta el endeudamiento de los estados, digamos, la capacidad de subida de tipos de interés a largo plazo está limitada. Pero claro, digamos, ver el momento exacto en el que van a bajar los tipos de interés a medio y largo plazo es prácticamente imposible. Por eso digo que es buen momento para ir haciendo cartera poco a poco en fondos de renta fija de medio o de muy largo plazo. Lo que pasa es que ahí entre el medio, el largo y el muy largo plazo, porque en el mercado español hay fondos con duraciones de 4 años, pero también con fondos con duraciones de 7 años e incluso fondos con duraciones de 20 años. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3 tipos de fondos de medio y largo plazo? Pues que la sensibilidad a los tipos de interés es mucho mayor en el fondo con una duración de 20 años que en el fondo con una duración de 4, 5 o 6 años. Y eso significa pues que tiene más volatilidad, y eso significa que si suben o si siguen subiendo los tipos de interés a largo plazo, pues lo van a recoger negativamente. Pero también hay que darse cuenta que a medida que suban los tipos de interés, vamos a cobrar un cupón pues cada vez mayor, ¿no? Con lo cual ahí también hay un incentivo en ir acumulando fondos de renta fija a medida que vayan subiendo los tipos de interés. Pero, repito, yo creo que las subidas de tipos de interés, y más en Europa que en Estados Unidos, pues yo creo que ya tiene los días contados. Otra cosa es que los tipos sí que se puedan mantener altos durante más tiempo de lo que el mercado pues tiene previsto. Y ahí va a ser un poco
a las señales de recesión, lo que marcará si los tipos se mantienen altos durante mucho tiempo o no. Vale. Y luego, por la parte de renta variable, también hay muchos oyentes que dicen, oye, yo veo que el Nasdaq ha subido un 30% y, sin embargo, mi fondo que invierte en Estados Unidos apenas está en positivo. ¿Eso es porque invierte en otro índice? Porque, o sea, ¿cómo saber que mi fondo, que es de renta variable americana, por dentro tiene lo correcto este año? Porque entiendo que hay miles de fondos que invierten en renta variable americana y, bueno, ¿cómo acertar? Claro, ahí es una cuestión, yo diría, de estilo de inversión. No es y también de índices de referencia al que está, digamos, referenciado el fondo, porque no es lo mismo el Nasdaq que el Standard & Poor's 500 o que el Dow Jones, aunque es verdad que sobre el Dow Jones hay muy pocos fondos, ¿no? Yo creo que aquí es más una cuestión de estilo, porque claro, hay una diferencia de comportamiento brutal entre fondos de renta fija con estilo crecimiento respecto a los que tienen un estilo valor, ¿no? Y por ejemplo en Estados Unidos, en Europa también, pero menos, en Estados Unidos los fondos, digamos, value, los fondos de valor, pues son fondos que pues invierten sobre todo en el sector financiero, en el sector también farmacéutico, en el sector también petrolero, mientras que los fondos de crecimiento invierten, yo diría que en gran medida en dos sectores, ¿no? Que es el sector tecnológico y el sector de consumo cíclico. Y claro, las compañías dentro de cada uno de esos sectores han tenido comportamientos muy distintos. Y es pues difícil, ¿no?, saber a priori cuál es el estilo de inversión que, digamos, más va a rentabilizarse de cara al futuro. Entonces ahí pues uno puede tirar por la vía del medio, ¿no?, que es el Standard & Poor's 500, que tiene un estilo, pues es verdad que un poco sesgado hacia el estilo crecimiento, porque hay que recordar que las grandes compañías del Standard & Poor's 500 pues también son las grandes compañías del Nasdaq, pero tiene, digamos, un estilo crecimiento menos marcado que el Nasdaq. Entonces ahí por ahí vienen esas grandes diferencias entre pues un fondo, por ejemplo, referenciado al Nasdaq, de un fondo referenciado al Standard & Poor's 500. ¿Cuál es el mejor índice? Pues yo creo que es difícil decirlo. Nosotros, desde el punto de vista de valoración, vemos más atractivos lo que está fuera de los grandes valores de tecnología, con lo cual preferiría entre los dos índices más el Standard & Poor's 500 que el Nasdaq, pero ahí también es cuestión de gusto, ¿no? Hay pues inversores que apuestan claramente por el estilo crecimiento. Nosotros, desde el punto de vista de valoración, nos gusta más el estilo valor que el estilo crecimiento ahora mismo. Vale. Y luego, 3 reglas para crear, muy rapidito, una cartera que de verdad no sea un batiburrillo, una colección de fondos de inversión, sino que tenga sentido. Claro, a ver, no hace falta complicarse mucho. Yo creo que con 3 fondos uno puede construir una cartera de inversión, con un fondo de renta variable, un fondo de renta fija y un fondo monetario. O sea, me vas a decir qué tipo de fondo de renta fija y qué tipo de fondo de renta variable. Pues ahí es fácil, yo también iría por la vía del medio, es decir, iría a fondos indexados, un indexado al MSCI World, que ahí vamos a tener pues el reflejo del comportamiento de las bolsas mundiales, y para la renta fija es verdad que ahí yo iría más a renta fija de la zona euro, pero incluso hay también fondos indexados a la renta fija de la zona euro, con lo cual con 3 fondos uno ya puede hacer una cartera perfectamente válida. Lo único es que hay que decidir los pesos en renta variable, en renta fija y en monetario. Muy bien. Ahí depende del perfil de riesgo. Fernando Luque, desde Morningstar, un placer como siempre. Gracias por enseñarnos y ayudarnos a construir carteras. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Boletín informativo y volvemos. Tenemos Desayunos Capital. Hoy nuestro invitado en Desayunos va a ser Puey. Vamos a hablar de cuáles son sus líneas de negocio, cómo ayudan a las empresas a financiarse, a qué tipo de compañías, cuáles son los plazos, cuál es el tipo de interés. Una empresa que se dedica a ayudar a las empresas vía financiación a crecer y afrontar sus retos futuros. Vamos a hablar de energía, primero de fotovoltaica y en general del autoconsumo y en particular del autoconsumo
consumo residencial. ¿Está cayendo de forma dramática ese autoconsumo residencial? ¿Por qué? ¿Cómo ponerle freno? José Donoso, director general de la Unión Española de Fotovoltaica, UNEF, va a estar con nosotros. Y después vamos a hablar de hidrógeno, así que no se lo pierdan. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. ¿Preparados para el frío? Tenemos justo lo que necesita tu armario para el cambio de temporada. Una gran selección de prendas de marcas de moda, lencería y accesorios de moda mujer, hombre e infantil. Todas tus marcas favoritas como Roberto Berino, Tintoretto, Southern Cotton, Desigual, Gap, Jack & Jones, Goco, Coconut, Chantel, Emphasis, Luxenter, Latouche o Giuseppe, entre otras. Darle una vuelta a los looks con lo mejor del otoño. Faldas largas, midis y cortas, pantalones cargo, chinos y vaqueros, cazadoras y guardavientos, botas de media caña y zapatos, bolsos con los colores de moda, mochilas impermeables, pañuelos, cuellos y bufandas con los que protegerse de los primeros fríos. Hay un universo para elegir. Todo esto y mucho más en moda mujer, hombre e infantil, accesorios, deportes, belleza, hogar. Hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas, solo hasta el 5 de noviembre. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda